Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida Humanista. Hoy hablaremos de las mujeres en el franquismo y en este caso de las rojas y las presas. En contraposición a la sección femenina de la Falange, las mujeres denominadas peyorativamente por el franquismo como rojas poseían un perfil y una ideología situados en el polo opuesto al de la sección femenina. Estas mujeres, que fueron perseguidas por el régimen, solían tener inclinaciones hacia la izquierda política, eran militantes de partidos y sindicatos clandestinos, simpatizantes de la República, socialistas, comunistas o anarquistas. E incluso muchas de ellas adquirían tal denominación al ser familiares de vencidos o tener relaciones de parentesco o sentimentales con hombres de la izquierda. Esto último, de hecho, llevó a la concepción familiar de delito, en la que una de estas mujeres podía ser juzgada por el tribunal franquista por el mero hecho de ser familiar de vencidos y o opositores del régimen franquista, lo cual no ocurrió en viceversa. Estas mujeres experimentaron una gran represión y la violencia ejercida contra ellas fue absolutamente bárbara. Al margen de sus ideas políticas, su perfil cívico era totalmente heterogéneo y entre las procesadas por el tribunal franquista desde comienzos a finales del régimen figuran estudiantes, trabajadoras, obreras, integrantes de asociaciones culturales o vecinales e incluso mujeres de clase media. Sus delitos, además de su perfil político, eran generalmente tener vínculos con el Partido Comunista Español, acusaciones de repartir propaganda comunista, haber participado en actividades guerrilleras o por haber ocultado a familiares, vecinos o compañeros sentimentales en sus casas durante la Guerra Civil, entre otros motivos de diversa índole. Las torturas recibidas fueron de tipo social, físicas y psicológicas. Pues esta consistió en golpearles las plantas de los pies con porras de goma, recibían golpes con varillas de acero, palizas delante de sus familiares más jóvenes, sus cabellos eran arrancados a tiras, golpes en la mandíbula con la finalidad de provocar un perjuicio en su dentadura, obligada a la ingestión de aceite de ricino, quemaduras en los pechos, pisotones en los pies con zapatos claveteados, retorcimiento de las extremidades, aplicación de descargas eléctricas o cortes en el vientre, al que le aplicaban sal y vinagre para posteriormente obligarlas a caminar a base de latigazos con la finalidad de divertir a los falangistas. Esta situación tenía lugar en las breves detenciones y su objetivo era el de conseguir información de los perseguidos y de las organizaciones políticas clandestinas. En cuanto a la represión y violencia psicológica, esta consistió en el ostracismo social a las rojas, el rapado con paseo obligado, ante el pueblo incluido, para mayor escarnio. Las divorciadas durante la República fueron obligadas a regresar con sus maridos durante la dictadura. Muchas jóvenes fueron forzadas a asistir a homenajes de soldados. Otras fueron obligadas a limpiar iglesias, dada su condición de ateas, además de la limpieza del cuartel de la Guardia Civil por su condición antibelicista o su antiautoritarismo, especialmente el de las anarquistas. Sin embargo, uno de los tipos de violencia más ejercidos sobre estas mujeres fue el que poseía tanto el componente físico como psicológico, es decir, la violencia sexual. Está constatado bajo testimonios de las mujeres que sufrieron las consecuencias del franquismo en sus propias carnes que los oficiales de las cárceles abusaban sexualmente de las mujeres de los presos, prometiéndoles a cambio de servicios sexuales una serie de favores que proporcionarían ayuda a sus maridos, favores que, por supuesto, nunca se cumplían. En otras ocasiones eran forzadas a prostituirse para poder entregar paquetes de comida a sus maridos presos e incluso de no someterse a tales abusos no podrían visitar a sus compañeros.
Además, dada la poca inserción de las mujeres en el mundo laboral y la precariedad económica de la posguerra, muchas de estas mujeres dedicadas al hurto y a la mendicidad se vieron obligadas a ejercer la prostitución. Estas prácticas, de hecho, estaban vistas por el franquismo como un mal menor y una necesidad fisiológica del varón, promoviendo con ello dos peligrosas y denigrantes ideas. En primer lugar, que las mujeres eran objetos sexuales al servicio de los hombres, y en segunda instancia que todas las rojas eran prostitutas. A mediados de la década de los 50, la prostitución se ejerció clandestinamente porque fue prohibida, pero dicha actividad no cesó. Tampoco la sanción moral a las mujeres, tal y como ocurrió con las maestras. El magisterio primario sufrió una depuración abrumadora. La figura de las maestras y la de los maestros, anteriormente considerada un gran agente de socialización que incrementaría y mejoraría la capacidad del alumnado, pasó a ser considerada una figura de control social y adoctrinamiento. Por tanto, las maestras que quisieran conservar su puesto debían prolongar su rol como madres y extrapolarlo a la escuela con sus alumnas, adoctrinándolas en su futura vida destinada al hogar y a la maternidad. Esto significa que las niñas y las muchachas serían adoctrinadas en valores religiosos, patriotas, patriarcales y androcéntricos, a través de los cuales interiorizarían la idea de que la mujer debe estar supeditada al varón dada su supuesta inferioridad física e intelectual. Como es evidente, se estableció una clara distinción en cuanto a la socialización según el género asignado en base a los genitales de cada sujeto, lo que favorecía una mayor separación entre hombres y mujeres y alimentaba el patriarcado institucionalizado traducido en las escuelas, segregadas por sexo. Las maestras depuradas, en consecuencia, fueron todas aquellas consideradas transgresoras por adoptar el rol activo en la vida social y política. Se las acusaba de ser contrarias a la Iglesia católica, de practicar el amor libre, de estar solteras, de mantener un matrimonio civil, de no vivir con sus esposos e hijos, de ser rojas y, en definitiva, de transmitir a sus alumnas una conducta moral reprobable a los ojos de la dictadura. Si bien es cierto que también se depuró a muchos maestros, el porcentaje de maestras depuradas es mucho más amplio y ellas fueron sometidas a mayor escarnio. Con respecto a las presas, en primer lugar, cuando hablamos de prisiones, hemos de tener en cuenta que estas, las prisiones, acostumbran a ser un espacio e instrumento de represión. Y en este caso, las presas eran presas políticas. La violencia que tuvo lugar en estos espacios es inconmensurable, pues padecieron una opresión dividida en tres ejes, es decir, opresión como presas, estatus político del que fueron despojadas para su mayor deshumanización, opresión en tanto que mujeres y opresión debido a sus ideales políticos. Los motivos por los que se encarcelaba a estas mujeres eran diversos. Podían ser encarceladas adquiriendo el valor de rehenes por ser familiares de hombres perseguidos, por su activa participación en tareas de retaguardia, o bien por sus afiliaciones a organizaciones sindicales u organizaciones políticas de izquierdas. Las represaliadas eran condenadas, pues, por delitos de guerra y de posguerra, apoyo a la rebelión y desafecto al régimen. Fueron culpadas tanto de sus propias acciones como de las acciones de sus hijos y maridos y patologizadas por científicos del franquismo como trastornadas por una patología psicosocial. Se presentaba la ciencia como una herramienta legitimadora de los discursos de poder y deshumanización del adversario, justificando la idea de su inferioridad y degeneración moral. Esta deshumanización se traducía en torturas como las citadas anteriormente, violencia, abuso sexual y violaciones. Dichas violaciones no eran fruto del deseo sexual, sino de la consecuente deshumanización de las presas, la consolidación de su estatus como prostitutas, dominación y advertencia a las demás presas. Se trata de un acto de humillación y sadismo, de poder y control sobre los cuerpos de las mujeres. Por otra parte, dentro de las cárceles recibieron una instrucción destinada a impregnarlas de feminidad
y los trabajos a los que eran obligadas en prisión eran la costura, la limpieza, la religión y, en definitiva, un modo de reformar a estas rebeldes que en ocasiones propagaron focos de resistencia, huelgas de hambre y tejieron redes de solidaridad entre ellas y junto con las mujeres rojas del exterior, pues las militantes encarceladas se mantuvieron en contacto con las organizaciones políticas a las que pertenecían y, por tanto, recibían ayudas para su formación e información en su ideología. En las cárceles en las que había pocas mujeres presas, estos focos de resistencia eran mucho más complejos de realizar y una medida de represión para evitarlos era trasladar a las presas de unas cárceles a otras, de modo que no les diese tiempo a organizarse. Pero no debemos idealizar esta situación, porque quienes recibían verdaderas ayudas eran los presos hombres, por lo que es evidente que se dio una asimetría de género en cuanto a la consideración de los presidiarios en el exterior. Las condiciones en las que vivían eran realmente pésimas, pues la falta de higiene era considerable y la salud de las presas se resentía dada la mala nutrición y la expansión de enfermedades infectocontagiosas. Conviene subrayar, además, que sumado a las constantes torturas y a la violencia sexual a la que estaban sometidas estas mujeres en los módulos carcelarios femeninos por el personal masculino del sistema penitenciario, muchas de estas mujeres daban a luz allí mismo, y muchos de sus hijos o bien les eran robados o vivían en las prisiones junto a sus madres. Y dadas las condiciones ya descritas, no es de extrañar que la mortalidad infantil se disparase. Esto, desde luego, es una clara muestra del doble rasero del franquismo, que castigando a las presas que eran madres, castigaba a sus propios hijos, haciendo vivir a bebés y niños pequeños en unas condiciones de vida lamentables, aun cuando el propio régimen alardeaba de cuidar de los infantes y de la necesaria salud de las madres. Muchas gracias por escuchar este podcast, por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos también de las mujeres en el franquismo y, en este caso, de las feministas durante la dictadura.